El 2024 estuvo lleno de juegos fantásticos, rebosantes de emociones, complejidad técnica y creatividad. En el marco del 30 aniversario de PlayStation, Sony lo celebró con el lanzamiento de un título que no solo conquistó corazones, sino también el premio Game of the Year. Me refiero al excelentísimo Astro Bot, desarrollado por Team Asobi y exclusivo para PlayStation 5. Vamos a descubrir si realmente merece tan aclamado galardón. Primero, un poco de contexto. Astro Bot no es la primera aventura de este adorable robot, aunque sí la primera por la que debes pagar. Su debut fue en Astro's Rescue Mission, una tech demo para los lentes de realidad virtual del PlayStation 4. Más tarde llegó Astro's Playroom, incluido de manera gratuita en cada PlayStation 5, la cual también es una demo técnica diseñada para demostrar las capacidades de la consola y del DualSense. Ahora, con todo lo aprendido, Team Asobi apunta a algo mucho más ambicioso, un juego completo de plataformas en tercera dimensión y de paso el carismático robot azul se convierta en la nueva mascota oficial de PlayStation. Historia. Astro está disfrutando junto a sus amigos en su nave nodriza, la misma PlayStation 5 que construimos en Playroom. Sin embargo, todo cambió cuando aparece su viejo enemigo, Nebulax, el bully espacial. Fascinado por la consola, decide robar el procesador y destruye la nave en el proceso, dispersando sus componentes y a los 300 amiguitos de Astro por toda la galaxia. Nuestro héroe aterriza de emergencia en un planeta desértico con lo que queda de la nave y decide que este lugar será su nueva base de operaciones, y con la ayuda del Dual Speeder inicia su misión para rescatar a sus amigos. La trama es sencilla, carismática y fácil de empatizar, ideal para todo el público, sin enredos ni reflexiones profundas, y cumple su propósito con creces. En este apartado le doy un 10. Narrativa y progresión. La narrativa sigue el estilo clásico de los plataformeros, una sección grande distribuida en distintos niveles para enfrentarte a un jefe final, algo visto y estudiado desde los tiempos de Super Mario Bros. Hace casi 40 años. Pero para mí, este sistema de niveles no me encanta, porque siento que ni el personaje o los motivos avanzan. Solo es la exploración de un escenario el cual es independiente del resto, y esta desconexión no me agrada nada. Los niveles secretos añaden algo de variedad, ya que están escondidos en los escenarios principales, incentivando la exploración. Sin embargo, esta característica no destaca lo suficiente. Por ello, la narrativa obtiene un 7.5. Personajes. Los personajes de Astro Bot son encantadores. Nebulax, aunque es el antagonista principal, te sacará una sonrisa con sus malvadas pero graciosas travesuras, y sus amigos no se quedan atrás. A pesar de ser simplemente malos por naturaleza, son juguetones y sus enfrentamientos son momentos memorables. Por otro lado, Astro es pura carisma. Desde sus bailes y saludos hasta sus interacciones juguetonas, es imposible no adorarlo. Además, los robotcitos disfrazados como personajes icónicos de PlayStation son un detalle mágico. Vas a tener sonrisas al encontrar personajes como Crash Bandicoot o incluso villanos como Psycho Mantis, o dando gratas sonrisas y genuinas sorpresas por reliquias olvidadas como Polygon Man. Cada personaje te arrancarán más de una sonrisa. Este apartado, por falta de una mayor calificación, se lleva un sólido 10. Gameplay. Los controles de Astro Bot son sumamente sencillos y responsivos, siendo fáciles de aprender y dominar, y con power-ups que constantemente cambian el ciclo del juego. Team Asobi aprovecha al máximo las capacidades del DualSense de una forma tan creativa que debería servir de inspiración. Así es, vas a usar desde los gatillos adaptativos hasta el micrófono de formas muy alocadas y divertidas. La dificultad sube de manera progresiva, convirtiendo los niveles finales en un auténtico examen de lo aprendido, y los controles son tan pulidos y precisos que si llegas a fallar un salto o eres alcanzado por un proyectil, la culpa será completamente tuya, y no quedará más opción que reaparecer y aprender del error, y mejorar en las capacidades de nuestro pequeño amiguito. Así que la jugabilidad no solo es excelente, sino que también se siente muy bien el control de formas muy diversas. Le doy un 10. Rendimiento. Team Asobi ha estudiado minuciosamente las capacidades de la consola, utilizando todo lo aprendido en el Tech Demo. Este juego se siente como una auténtica masterclass sobre cómo aprovechar al máximo las características del hardware para ofrecer una experiencia impecable. Todo el tiempo van a haber partículas flotando hasta efectos de agua, fuego y muchos detalles al mismo tiempo teniendo un rendimiento constante, y no pude percibir ni un solo bajón de framerate que pueda entorpecer la jugabilidad.
Sin embargo, debo señalar que el juego me crasheó una única vez. Afortunadamente, gracias al sistema de guardado constante, no perdí ningún coleccionable y en menos de un minuto estaba de vuelta en el mismo punto donde me quedé. Aún así, este problema le resta la calificación perfecta, ya que investigando descubrí que los crasheos son un inconveniente recurrente entre los usuarios. Por ello, le doy un 8. Diseño. El diseño de Astro Bot es fácilmente reconocible. Cada estructura tiene un pequeño detalle electrónico, haciendo que te creas que es una realidad gobernada por los adorables robots. Desde el menú de selección hasta los animales son un deleite visual técnico. El arte va acorde al resto del juego, el cual es colorido, juguetón y de cierta forma futurista, donde a cada detalle vas a encontrar un cableado, una placa de metal o capacitores, y si te detienes a apreciar cada detalle vas a encontrar mil y un cositas igualmente encantadoras. El apartado de diseño y de dirección de arte tiene un 10. Actuaciones. Las actuaciones son muy escasas, pues en todo el juego no se menciona ni una sola palabra, y se limita a sonidos guturales, risas o gritos con efectos sin llegar a ser exagerados o fuera de lugar. Pero lo que me vuela la cabeza es que cada robot disfrazado se puede sentir la esencia del personaje al que interpretan, pues a pesar de tener la voz sumamente aguda y adorable, Kratos se enoja igual, y su grito espartano impone de la misma forma que en el juego original. Este apartado tiene otro 10. Conclusiones. El juego a mí me ha fascinado. No podía soltar el control y no paré hasta obtener el 100% de los coleccionables y conseguir el trofeo platino, cuyo proceso fue todo un deleite. Astro Bot para mí tiene una calificación de 9.5, que acompaña perfectamente a su premio del GOTY, el cual fue muy merecido. La aventura más grande de Astro es un obligado en la biblioteca de toda persona que posee un PlayStation 5. Si llegaste a tener dudas sobre este juego, yo te digo adelante, te vas a divertir por montones.